participación ciudadana. Dejamos una red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia. Del norte al sur, de oriente a occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Una red de participación ciudadana y control social. Municipios. Como ustedes saben, este 7 de marzo nos estamos convocando a las urnas para elegir a nuestras autoridades subnacionales, tanto departamentales como municipales. Para este conversatorio tenemos la presencia de dos profesionales especialistas en el tema municipal. Tenemos la presencia de la doctora Paola Romina Medina Quiroga, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Ella es de profesión abogado, es municipalista, se ha titulado en la Universidad Técnica de Oruro, tiene un diplomado en Derecho Administrativo, ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi, en el Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca, en el Gobierno Municipal de Escara, Choquecota y además en la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro. Cuenta con diferentes reconocimientos, además de la brigada parlamentaria, también de la Red Departamental de Defensorías y del Gobierno Departamental de Oruro. Doctora Romina, Paola Romina, bienvenida y su saludo, por favor. Muy buenas noches, licenciada Lilian. Muy buenas noches a todas las personas que están en este momento en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para colaborar con este tema tan bonito y tan polémico que tenemos ahora. Gracias, doctora, y bienvenida. El licenciado Jaime Durán Chuquimia posee el grado de licenciatura en Economía, otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Cuenta con diplomados en Educación Superior, Derecho Administrativo, Planificación, Desarrollo y Administración Municipal y Gobernabilidad y Gerencia Política. En su trayectoria laboral desempeña el cargo de asesor de la Federación de Asociaciones Municipales, la FAM Bolivia, ha sido viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También ha sido docente de las carreras de Economía. Licenciado Jaime, bienvenido y su saludo. Muy buenas noches, Lilian. Muy buenas noches, Romina. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en la red de participación ciudadana y un placer que hoy día podamos compartir y podamos conversar acerca de las actividades, los programas, los proyectos de los municipios de cara a una elección que ya se acerca. Bien, en primera instancia, un año complicado para el país entero, por ende las gobernaciones y los municipios.
diferentes desafíos probablemente que vayan a tener cada municipio en esta gestión. Primero por el tema de los recursos que sabemos han ido bajando, el IDH también por ahí tiene altas y bajas. Bueno, un panorama un poco complicado. ¿Cómo, desde la mirada que ustedes tienen, cómo podrían identificar las problemáticas más relevantes que tienen los municipios y que van a ser además tarea de solucionar para las nuevas autoridades? ¿Qué es lo que debería atender prioritariamente estas nuevas autoridades en las diferentes problemáticas que van a suceder? Es cierto, no existe la misma problemática en todos los municipios, pero de alguna manera hay problemáticas que se van a hacer generales. Jaime, ¿cuál es su mirada de esta situación? Bueno, a ver, yo creo que el principal desafío que van a tener las autoridades municipales tiene que ver con el tema económico. No debemos olvidar que las transferencias por coparticipación tributaria, que son la cuota parte de los principales impuestos como el IVA y el IT, en la gestión 2020 han tenido una caída del 25% comparando con el 2019. Pero además, en el presupuesto general del 2021 hay una caída del 28% en los recursos de coparticipación tributaria. Es decir, el primer desafío que van a tener que enfrentar es la falta de recursos. Entonces, lo que ha ocurrido precisamente en el mecanismo de planificación que se ha hecho en agosto de la gestión 2020, entre agosto y septiembre, es que se ha tenido que reducir la inversión pública, se ha tenido que reducir la asignación presupuestaria a los programas sociales. Es decir, lo que vamos a tener en la gestión 2021 es municipios con bajos recursos. Ahora, esta problemática se va a traducir o se tiene que comparar con las demandas de la sociedad. No debemos olvidar que la sociedad tiene demandas en relación a los servicios básicos, por ejemplo, pero también es creciente la demanda que se tiene en relación a los servicios sociales. Solo para mencionar uno que es de vital importancia, es el de la prevención de la violencia contra los niños y las mujeres. Lamentablemente, los servicios legales integrales municipales están sufriendo recortes en su presupuesto, ¿no? Y en ese sentido, pues estas demandas van a ser difíciles de atender en un escenario de contención de recursos. Ahora, en términos de lo que significa ya las acciones o las problemáticas fundamentales que a mi criterio tienen que atender, está el tema económico. Si bien no es una responsabilidad directa, por ejemplo, la generación de programas de empleo no es algo de directa responsabilidad de los niveles municipales, lo que va a ocurrir es que va a existir una demanda de este tipo de empleos, ¿no? Es posible que varios municipios tengan que enfrentarse a la necesidad de la generación de planes de emergencia, por ejemplo, ¿no? Pero además, un segundo desafío colateral que van a tener que resolver los municipios tiene que ver con lo que significa las demandas relacionadas a salud. Lo que ocurre es que los municipios son responsables de los hospitales de primer y segundo nivel. Entonces, estos hospitales son los que atienden. En el año 2020, por ejemplo, su capacidad se ha visto gravemente rebasada por el tema del COVID. Entonces, esta atención respecto a una emergencia como el coronavirus o la atención a un sistema único de salud se va a constituir en otra problemática que tienen que atender. Un tercer elemento tiene que ver con el tema educativo. Bajo la forma en la que está organizado el sistema en Bolivia, la asignación de personal es responsabilidad del nivel central, es responsabilidad del Tesoro General de la Nación, pero el mantenimiento, el acondicionamiento, la construcción de nuevas unidades educativas, bueno, pues es responsabilidad de los municipios. En un escenario de pandemia,
lo que se ha visto es que las unidades educativas y los municipios en general no están preparados para poder mantener los niveles educativos en una situación de emergencia, en una situación en la que los alumnos no pueden asistir a los colegios, a las unidades educativas. Baste ver, por ejemplo, que varios municipios no tienen conexiones a Internet y tampoco están en la capacidad de dotar de equipos a sus estudiantes. ¿Esto en qué se traduce? En que hay un aumento, hay un incremento en la brecha entre aquellos que pueden acceder a una educación virtual y aquellos que no pueden acceder a este tipo de educación. Entonces, una tercera demanda que tienen que atender. Y una cuarta demanda que en mi opinión es un tema que también se tiene que resolver es el tema de gestión de riesgos. Estamos viendo que en varios municipios hay inundaciones, hay fenómenos climáticos que se han exacerbado en los últimos años y que forman parte ya de un ámbito, yo diría, cotidiano, no solo en el oriente, sino también en el occidente. Entonces, como se ve, solo de estos 4 ejemplos, por cuestión de tiempo los estoy limitando, nos muestran el menú de problemas que tienen que enfrentar a los gobiernos municipales. En ese sentido, yo preveo gestiones complicadas, van a ser gestiones difíciles, pero tampoco son imposibles de resolver. Lo que yo creo que va a marcar la diferencia es contar con sólidos equipos técnicos que permitan enfrentar este tipo de situaciones. Gracias, Jaime. Paola, ¿qué nos dice usted? Bueno, me gusta mucho el análisis que ha hecho Jaime, en realidad, y estamos enfrentándonos a muchas situaciones complicadas. Primero, debemos votar más allá de un show mediático. Debemos analizar las propuestas, pero sobre todo, saber los recursos con los que se cuenta y las posibilidades que se tiene para que estas propuestas sean reales. Ese es uno de los problemas más relevantes que tenemos en esta coyuntura. Uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel municipal en el área rural, por experiencia propia, es, por ejemplo, que no tenemos un buen desarrollo humano. Entonces, dentro de las propuestas de los candidatos que he podido analizar, no hay a nivel municipal varias o muchas propuestas que identifiquen estos problemas que son necesarios. Por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer, decía, ¿no? Jaime hablaba del tema de nuestras defensorías, hay menos presupuesto, hay municipios que no cuentan con todos sus completo, con el SLIM completo, ¿no? Con el servicio legal integral, que tendría que ser un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Hay municipios que solo cuentan con un abogado y hay municipios, incluso más lejos, que no cuentan con ningún tipo de asesoramiento para temas de violencia. Tenemos otros temas que son relevantes también en el área municipal, en el área rural, y la experiencia de la que les estoy hablando es solamente de Oruro, ¿no? Porque es donde he podido trabajar, pero imagino que a nivel nacional es igual. Podemos ver el tema de alcoholismo, hay problemas de embarazos precoces en adolescentes, deserción escolar. Entonces, si tenemos cada vez menos presupuesto, ¿cómo vamos a poder enfrentar estos problemas? Sabemos bien que a muchos de los candidatos les gusta poner obras, ¿no? Darnos obras tangibles que se puedan tocar, una casa comunal, que son necesarias, pero que descuidan muchas veces la parte del desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos también de tema de defensorías, hablamos cultura, turismo, deportes, salud. Entonces, pienso que los candidatos no deben olvidar estas propuestas, cómo van a llevar adelante
todos estos temas que son un poco complicados. En las propuestas municipales, como les decía, los candidatos no manifiestan tampoco una premisa de gobernar escuchando al pueblo. Muy pocos son los que hablan de gobernar escuchando al pueblo. Cuando hablamos de esto, hablamos también de que debe existir un control social. Un control social que se ha visto muy poco durante esta gestión, durante estos últimos 5 años. Y en realidad, ahora que está institucionalizado nuestro control social, dentro de una constitución política del Estado que antes no teníamos con la ley de participación popular, no teníamos, no estaba en la Constitución. Sin embargo, la nueva ley de participación y control social no nos da las suficientes herramientas para poder gobernar junto con nuestros ejecutivos, por ejemplo. Entonces, tampoco se ha podido ver este tipo de propuestas. Muchos de los candidatos han optado también por poner propuestas de maquetas virtuales, que en teoría son muy buenas, pero en la práctica serán buenas ideas, se podrá dar continuidad a los proyectos que tenemos el suficiente presupuesto para afrontar lo que se nos viene. Yo pienso que es un análisis mucho más profundo que los candidatos deberían de hacer para proponer ciertas cosas que muchas veces son utópicas y que nos están vendiendo sueños. Entonces va a ser un poco difícil llevar estas ideas que son muy buenas a la práctica. Podemos ver también que la planificación debe ser desde el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos un plan nacional que debe estar engranado a nuestro PTDI, que son proyectos que se van a dar de aquí a 5 años, y que estos van a estar engranados a nuestros POAs que van a ser anuales. Pero en la realidad, en la práctica, se podrá hacer esto con todas las propuestas que nos dan los candidatos, se podrá engranar estas propuestas que tenemos a nuestros planes nacionales, se puede incluir en nuestro POA, efectivamente, pero se puede dar continuidad. Son proyectos muchas veces muy grandes que no van a alcanzar a terminarse en estos 5 años. Entonces, son aspectos que los candidatos deben ver, porque pienso que nos están vendiendo sueños, utopías, que muchas veces no van a poder cumplirse por el tema presupuestario. Bien, estamos con el tiempo, Paola. Han tocado 2 temas que creo que son importantes. Primero, el tema de, lo ha dicho Jaime de una manera muy clara, un tema económico, el tema de salud, el tema de educación, el tema de gestión de riesgos. Y Romina ha tocado el punto de, pero, ¿y la platita? Desde hace varios años atrás, las leyes le han dado mayores responsabilidades a los gobiernos locales, y también hay que ser claros y creo concretos, menos recursos. No nos olvidemos que hace 3 o 4 años atrás casi un 35% de reducción en las asignaciones presupuestarias, producto también del IDH, lo ha planteado bien Jaime en ese sentido. O sea, los gobiernos locales dependen mucho de los ingresos de coparticipación tributaria, dependen mucho del tema del IDH, en algunos casos del tema de las regalías mineras, etc. Y ahí viene el problema. O sea, esta pandemia, esta crisis del 2020, que parece que va a seguir nomás en el 2021 de alguna forma, también ha mostrado o ha ampliado nuevamente
el índice de pobreza en nuestro país por el tema de la economía informal, las empresas, microempresas que se han visto perjudicadas, hablando un poco por ejemplo, Santa Cruz, Oruro como un municipio pequeño, grande, diríamos por Oruro, y Santa Cruz, un municipio grande, que por el tema del carnaval han perdido millones de bolivianos en esta gestión por producto de ingresos, precisamente porque esta fecha se generaba bastantes recursos para los gobiernos locales. Y lo que decía Paola, estamos entrando, además, en la gestión municipal nos debemos a un Plan Nacional de Desarrollo, nuestra famosa Agenda Patriótica, que lógicamente tiene pilares que hablan de desarrollo humano como tal, desarrollo humano, social, económico, pero ¿cómo lo vamos a llegar a manejar? ¿Qué elementos hace? También lo ha planteado Romina, hay una serie de ofertas y vamos a hablar ahora de eso. ¿Cuánto de lo que nos están prometiendo nuestros candidatos, candidatas a los diferentes espacios de gobierno están realmente ofreciendo soluciones verdaderas a los ciudadanos y ciudadanas? Y además en el marco de sus competencias, ¿no? En algunos casos hemos escuchado construcción de carreteras, de candidatos municipales, que sabemos no es su competencia, o construcciones de hospitales de tercer nivel, no sé. Jaime, tiene usted la palabra para decirnos cuánto de lo que los candidatos y candidatas están ofreciendo están realmente relacionados con la realidad y la problemática de sus municipios o departamentos. Bueno, lo que yo creo es que hay como una tendencia en algunos casos a establecer mega obras, ¿no? Mega obras cuyo financiamiento, en mi opinión, está fuera de la proporción de los recursos que van a poder disponer. Eso está claro, ¿no? Ahora, cuando uno hace la revisión de las principales propuestas de los candidatos a alcaldes, lo que puede encontrar es ciertos denominadores comunes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, están proponiendo generar acciones de lucha contra la pandemia, están proponiendo la construcción, el fortalecimiento de hospitales y equipamiento médicos en los barrios e implementar campañas de vacunación. Eso me parece que va en la línea correcta, ¿no? En educación, varios de ellos están proponiendo acceso gratuito a Internet, algo que me parece complicado porque no se cuenta con la infraestructura y dotar de esta infraestructura es caro y no creo que se puede cumplir, ¿no? Están proponiendo la readecuación y mejoramiento de infraestructura, en otros casos están proponiendo repetir la entrega de bonos de alimentación. El año 2020 se generó a instancias del sistema asociativo la ley 1307 del IDH que permitió generar este tipo de medidas, pero a mí me parece que el financiamiento va a ser un problema en la gestión. Otro tema importante en el cual están incidiendo varios candidatos es el tema de la reactivación económica, ¿no? Están planteando generar fuentes de trabajo, la construcción de parques industriales, la conformación de alianzas público-privadas, la creación de microempresas, la contratación de mano de obra vecinal, entre los temas comunes que podemos encontrar del análisis de las propuestas que están realizando los candidatos. Ahora bien, yo lo que creo es que hay una ausencia muy marcada en el tema de la reactivación económica de una propuesta productiva. Me da la impresión que la idea de un municipio productivo está todavía ausente y esto en gran medida se debe a que los municipios todavía tienen una mentalidad obrista, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo generar los espacios, cómo generar los ecosistemas, para hablar el lenguaje moderno,
que permitan que los emprendimientos, que permitan hacer economía, todavía no se nota en estas propuestas, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo, en el de la gestión municipal, están proponiendo estrategias de transformación digital y un tema que está apareciendo también con fuerza es el tema de la lucha contra la corrupción. Este tema de la transformación digital es interesante porque lo que caracteriza a varios de los municipios es una burocracia frondosa, ¿no? Si bien lo combinan con adelantos tecnológicos, para dar un ejemplo, en el caso del municipio de La Paz, para el trámite que significa la autorización de viaje, donde tienen que estar los dos padres, cada vez que uno hace y lleva los documentos, tiene que hacerlo para cada trámite, ¿no? Cuando eso fácilmente se podría enlazar con la base de datos del SIGEP y se podría generar un mecanismo que no implique la presencia física necesariamente mediante el uso de tecnología de firma digital o mecanismos similares, ¿no? En otras palabras, lo que hacen los trámites en los municipios es que haces el inicio del trámite en Internet, pero igual tienes que hacer la fila, ¿no? Y esa no es la idea de la digitalización. Este tema de corrupción está sonando con fuerza, me parece interesante porque yo lo que creo es que hay una demanda de la ciudadanía en relación a la honestidad. Los sonados casos, por ejemplo, como el de José María Leyes en Cochabamba, han mostrado que se necesita gente honesta que pueda administrar correctamente el municipio, ¿no? Y por el otro lado también tienen propuestas en relación al medio ambiente, obras verdes, infraestructura municipal, están hablando de situaciones muy interesantes al respecto, pero en una evaluación general, yo diría que los candidatos no están incidiendo mucho en sus programas, en sus ofertas. Yo explicaría esta situación fundamentalmente porque lamentablemente la política local se ha convertido en un escenario más de marketing político, ¿no? En el sentido de ofrecer algo que impacte a la población en lugar de ofrecer situaciones estructurales. Ahora, eso no quiero decir que sea enteramente culpa de los candidatos. Yo creo que también ahí la ciudadanía, nosotros los ciudadanos tenemos cierta responsabilidad porque tampoco exigimos, no tenemos un mecanismo de exigencia de resultados. En otras palabras, nos guiamos más por emociones, lo cual no es totalmente incorrecto. El problema está en que, en mi opinión, deberíamos combinar las emociones junto con analizar las propuestas que nos están planteando, ¿no es cierto? Es decir, que nos digan con claridad qué es lo que van a hacer la ciudad, cómo van a planificar. Si uno observa, por ejemplo, las principales ciudades que tenemos en el país, su crecimiento ha sido bastante desordenado y la planificación del territorio es una competencia municipal, pero no se la ejerce. Tanto es así que son comunes los programas de regularización de barrios enteros, ¿no? Barrios enteros que han nacido precisamente del avasallamiento de áreas verdes. En mi opinión, eso no es correcto y forma parte también del hecho de que muchas veces los ciudadanos no estamos muy interesados en relación a la oferta programática que nos hacen los candidatos. Sin embargo, son las reglas de la democracia, así funciona y yo creo que en el tiempo esto va a ir cambiando. Gracias, Jaime. Romina, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, el mismo análisis aquí para Oruro, tal vez en las diversas áreas rurales, ¿no? Se puede ver varias propuestas. Difiere mucho lo que necesita el área urbana del área rural. Por ejemplo, aquí necesitamos sí o sí propuestas de vías, a mejores accesos viales dentro de la ciudad, un mejor alcantarillado. Dentro de los municipios no se necesita tantas cosas, por tanto las propuestas varían bastante, ¿no? Sin embargo, se ha podido ver que casi todas son similares en algunos aspectos de educación, de salud, mejorar, ¿no? Y también se ha podido ver
que no existe una propuesta de transparencia. Una transparencia vista tal vez como, a ver, vamos a hablar un poco de los procesos de contratación que se tienen ahora. Se ha vuelto una excepción el licitar obras. Entonces, ¿qué pasa con los procesos de contratación ahora? Que todos son contrataciones directas. Cuando la normativa dice que la excepción tiene que ser una contratación directa y lo regular es que las obras se liciten. Lo que genera un poco de desconfianza dentro de la población en un tema de transparencia, porque se contratan bastantes consultores en línea ahora, no se tiene tanto personal de planta, obviamente es por el tema presupuestario, entendemos bien eso, pero los consultores en línea tampoco tienen las mismas responsabilidades que tendría un personal de planta, por ejemplo. Y muchas consultoras externas que se contratan por producto y otras que se hacen de forma directa, lo que impide la transparencia dentro de los gobiernos municipales. Entonces, para mí sería importante que los candidatos propongan algo de transparencia y también puedan proponer en este tema lo que decía Jaime, ¿no? O sea, descongestionar un poco la burocracia, tal vez poder hacer un seguimiento de nuestra documentación virtualmente, porque hemos visto que a causa de esta pandemia hemos tenido que cerrar instituciones enteras porque se enfermaba gente, entonces nuestros trámites se quedaban muchas veces estancados, entonces necesitamos modernizarnos, pero necesitamos modernizarnos a nivel urbano y rural también. Entonces, no se ven muchas propuestas, por ejemplo, en el área rural de poder modernizar estos sistemas, precisamente porque no se tiene el acceso a Internet. Había tocado un tema, Jaime, con el tema de la propuesta de algunos candidatos que quieren poner un Internet gratis para todos los estudiantes. Es un poco difícil, es un poco complicado el tema presupuestario, y más cuando se trata de las provincias, de nuestra área rural, porque no se tiene mucho alcance. Entonces, lamentablemente, esta pandemia nos ha hecho ver que nuestras prioridades son otras. Nuestras prioridades deben ser salud y educación, por lo menos hasta que pase la pandemia y estemos todos bien. Tema de corrupción, se ve bastante, se ha visto que hay candidatos que proponen muy buenas ideas para eliminar la corrupción. Y eso me parece interesante, soluciones que se les quiere dar a algunas problemáticas dentro de los municipios. Sin embargo, sigo pensando que dentro del área rural tiene que, por lo menos esta gestión de los alcaldes, darse mayor relevancia al desarrollo humano. ¿Qué más podemos hablar? Si nosotros, cuando hablamos de este tema de las licitaciones, por ejemplo, si nosotros podríamos hacer un mejor desarrollo productivo, tendríamos también menos corrupción. Si podríamos contratar a nuestra misma gente de los municipios, y eso no se ha visto como propuesta tampoco. Se dan dos cosas en esa situación. Uno, que se da trabajo, se da proyectos sociales a ciertos sectores, digamos un sector textil que va a ser el mismo que se va a adjudicar, no sé, la ropa de trabajo. Entonces se le está dando trabajo y se está transparentando la gestión. No va a haber una corrupción porque estamos directamente del proveedor al consumidor. Lo que no se ha visto en esta gestión, por los casos mochilas, por ejemplo, desayuno escolar y otros que han habido, que son preocupantes porque no ha sido uno, han sido varios en varios municipios, tanto del área dispersa como del área urbana. Entonces, pienso que también esto de la transparencia tiene que ser un factor importante para que los candidatos puedan tomar en cuenta dentro de sus propuestas.
Muchas gracias, Romina, Jaime. Creo que lo que ustedes plantean, el tema de ver la verdadera problemática, también tiene que ver un poco con los ingresos, ya hemos hablado bastante de eso, pero también esta diferencia, ¿no? El tema de que hay municipios grandes que por su misma constitución tienen, no digamos bastantes recursos, pero tienen ingresos por diferentes conceptos, pero también tenemos municipios tan pequeños que no existe una posibilidad de mirar claramente qué es, o sea, tienen mayor necesidad y eso es claramente, ¿no es cierto? A menos ingresos, mayores necesidades. Municipios donde el sistema de alcantarillado, de agua potable, servicios, el tema de educación, el tema de salud, son como mirar hacia una utopía, lo decía Romina, y eso parte también, Jaime lo ha tocado, no solamente con la mirada del candidato, que es lo que está diciendo el candidato, la candidata, sino también lo que quiere escuchar el ciudadano y la ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan escuchar ellos? Y tiene que ver también por qué es lo que queremos para nuestro departamento, para nuestro municipio. Y ahí creo que es importante tocar hacia dónde llegamos, en todo caso, con el Plan Nacional de Desarrollo, qué es lo que queremos con este plan, pero también qué tan real es llegar a cumplir al menos una o dos metas de cada pilar en lo que se plantean en estos 5 años de trabajo. Ahora, también lo que decíamos, el ciudadano y ciudadana tienen preguntas, tienen necesidad de saber qué es lo que tiene que ofrecerle su candidato o si realmente el candidato le está dando soluciones a sus problemas. Boris, ¿tú tienes algunas preguntas que podemos hacer a Jaime y Romina? Por favor. Bien, Romina, ¿cuáles podrían ser tus respuestas? Y luego Jaime, entre 3 y 4 minutos, por favor. Bueno, para garantizar los derechos, tal vez mejorar las políticas públicas que se tienen. Una de las propuestas de los candidatos debería de ser mejorar el tema de políticas públicas, garantizando la vida de las mujeres, no sé, talleres, capacitaciones más seguidas. Hay varios temas, ¿no? Respecto a eso, decíamos el alcoholismo, por ejemplo, embarazos precoces. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos informar a nuestra población para que ellos tomen las medidas? Luego, con respecto a los otros temas, ¿no? Veíamos que se debe transparentar la gestión. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos disminuir la corrupción también? Entonces, son problemáticas que se dan dentro de los municipios y que tienen que ser resueltas. Gracias, Romina. Jaime. Sí, a ver, yo creo que hay un tema central que se toca precisamente en las preguntas, ¿no? Y que tiene que ver con cuáles serían las alternativas que se podrían utilizar para hacer sostenibles a los municipios. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, los impuestos de dominio municipal tienen que ser efectivizados. A ver, dentro de lo que significa los más conocidos, el impuesto a la transferencia de los inmuebles y el impuesto a los vehículos, además de los impuestos a la propiedad, ¿no? En muchos municipios no se tiene un catastro actualizado, no se utilizan
estos impuestos y por lo tanto sus recursos específicos, que así se llaman los recursos de recaudación, incluso llegan a sumas como 5.000 o 20.000 bolivianos, ¿no? O sea, claramente insuficiente. Hay otros municipios que han mejorado bastante en ese sentido. Tales casos son los de Santa Cruz y La Paz, por ejemplo, que casi han equilibrado e incluso han superado las recaudaciones que tienen, las transferencias que puedan tener. Entonces, ahí hay un espacio, creo, importante en que se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Paz, yo he escuchado una propuesta muy interesante del candidato César Dobailer, que plantea que se puede transformar la iluminación de La Paz a iluminación LED, pero además que se puede digitalizar toda esa administración que se tiene mediante el concurso de microempresas. Entonces, es un elemento muy interesante, muy importante, que se puede aprovechar en términos de la construcción precisamente de estos espacios que nos permitirían establecer mejores mecanismos de trabajo en relación al manejo de las transferencias, ¿no? Lo propio puede ocurrir con el tema de las multas, con el tema de las tasas, ¿no es cierto?, que permiten ordenar de alguna manera la construcción de la ciudad. Lo importante ahí, yo creo que radica, es que algo que se ha perdido en los últimos años es el principio de autoridad de los municipios, ¿no? Con frecuencia se hacen programas de regularización y esto se da porque muchas veces los vecinos, la gente no respeta las normas de construcción y no ejercen los municipios los mecanismos coercitivos. Entonces, yo pienso que si se saca una ley que castigue determinados comportamientos, eso se tiene que cumplir en un marco de equilibrio, ¿no? Pero si además se constituyen empresas públicas municipales, yo creo que se puede atender este tipo de requerimientos. Gracias. Bueno, en realidad yo lo que creo que frente a la reducción precisamente de estas transferencias, se pueden ir por dos vías, ¿no? La primera, digamos, generar una mayor recaudación a partir de los impuestos de dominio municipal, como yo he indicado, y por el otro lado, la generación de empresas municipales. Yo lo que creo es que algo que se puede cambiar dentro de la legislación nacional y la legislación municipal es precisamente que el Estado, a través de los municipios, pueda intervenir en la economía, ¿no? Por dar una idea, en varios municipios, especialmente del área de Cochabamba, se han empezado algunas empresas relacionadas al cultivo de pescado, por ejemplo, ¿no? Esto se puede hacer en el Beni mediante la generación de empresas de alimento balanceado. En Tarija, por ejemplo, se puede explotar el tema del turismo alrededor de la ruta del vino, etcétera, ¿no? Entonces, cada municipio tiene una potencialidad. Esto yo creo muy importante porque en la medida en que se genere economía, lo que va a ocurrir es que se pagan más impuestos, pero además los propios municipios tienen mayores ingresos con los cuales pueden trabajar, ¿no? Esto yo creo importante en la medida en que se quieran generar estos recursos para sopesar la caída de los impuestos que está pasando en el ámbito local. Gracias, Jaime. Romina. Claro que sí. Tal vez una forma de generar recursos es explotar nuestro turismo, ¿no? Entonces, si bien se tiene una reducción de coparticipación y un IDH tal vez inestable por el momento, pienso que podría generarse empleos haciendo tal vez rutas turísticas, museos, ¿no? Y explotando esa cultura que tenemos los bolivianos. Tenemos bastantes lugares muy ricos que tal vez son al momento hasta inaccesibles, ¿no? O con muy poco acceso, que podrían explotarse para que puedan generar mayores recursos. Bien. A ver, bueno, si no hay más preguntas, Boris, para las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Bolivia, desde sus gobiernos locales, tiene diferentes desafíos
para satisfacer las necesidades locales en realidad. El tema de salud, que se ha convertido realmente en una problemática muy fuerte. El tema de educación. Jaime lo ha dicho y quiero que, no sé, pero enfatizarlo de manera personal, hacer un fuerte énfasis en este tema. La crisis que hemos vivido y estamos viviendo ha desnudado el problema educativo y además está ampliando muy fuertemente el derecho, bueno, la vulneración que tenemos frente al derecho a una educación. Estamos viendo desde diferentes espacios, las mismas redes sociales, cómo esta educación virtual no es tan accesible para todos y todas. No estamos dando una respuesta clara, eso lo ha tocado Jaime de manera puntual y creo que es importante hablar de eso. No tenemos una mirada de generar políticas para la gestión de riesgos. Estamos enfrentando cada año, cada vez con mucha más frecuencia la inclemencia del tiempo, el clima, este cambio climático que ya nos está azotando de alguna manera, el tema del acceso al agua, que también es un problema fuerte en los municipios, que en algunos casos hay candidatos, candidatas que están ofertando lo que realmente les corresponde. La acción de lucha contra la pandemia lo ha planteado con claridad Jaime, muchos candidatos están hablando de esto y que está dentro de sus competencias también. Romina nos decía que hay candidatos que están ofreciendo mega obras, que no necesariamente es malo, lo dijo Jaime, pero que también en muchos casos no son realistas, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que debemos dar? Primero, pensar realmente en la reactivación económica para estos años que se vienen, para la gestión. Tenemos que hacer, Jaime lo ha dicho, uno de los problemas es el tema de la corrupción. Ha habido mega corrupción, conocemos bastantes casos, pero también hay esa corrupción velada que no es denunciada y que, según varios analistas y también ciudadanos y ciudadanas, es el pan de cada día en las instancias de los gobiernos, tanto departamentales como municipales, y se tiene que generar una respuesta frente a esto. Creo que es importante en el tema de gestión de recursos, lo decía bien Jaime, los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales también pueden generar empresas productivas, hablar de la reactivación productiva en los municipios, creo que es importante. No solamente en Cochabamba tenemos iniciativas de este tipo, también los tenemos en el oriente boliviano, creo que en La Paz, y sería importante, ¿no? Creo que lo ha dicho bien Jaime en ese sentido, tiene que ver también con los equipos que vayan a contar estas autoridades, que tienen que ser, primero, equipos sólidos, y segundo, que tienen que ser equipos especialistas en las temáticas que se vayan a trabajar. No se utilizan los recursos del catastro urbano. Evidentemente es importante que los gobiernos municipales vayan trabajando en esas temáticas. Romina tocaba el tema del turismo. Bolivia es un país que podría explotar muy fuertemente
el turismo, eso se ha hablado bastante, pero ahí no sé si están de acuerdo Romina y Jaime. El tema es que cuando hablamos de turismo deberíamos pensar en instancias, se habla mucho de esto, de destinos turísticos, no solamente espacios donde uno vaya a visitar a la Virgen o venga a la ciudad de Oruro, pero no como destino turístico. Bolivia en muchos casos no es un destino turístico, es un espacio de paso frente a otros espacios turísticos. Entonces tendría que generarse toda una... Hagamos una red de voluntades solidarias, con hilos de culturas en participación ciudadana. Dejamos una red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia.